Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal en el que en cada vídeo pues aprendemos un poquito más de matemáticas. En este vídeo en concreto vamos a hablar de las distancias en el espacio. Es decir, podemos calcular dentro del espacio la distancia que hay entre dos puntos, la distancia que hay entre un punto y un plano, entre un punto y una recta, entre dos planos, entre dos rectas, entre recta y plano. Como veis hay muchas posibilidades. Vamos a ver en este primer vídeo unas cuantas de ellas y en uno posterior comentaremos el resto. Bien, para empezar, entonces lo primero que tenemos que tener claro es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Si me dan dos puntos con sus respectivas coordenadas, el punto P y el punto Q, la distancia de P a Q se calcularía con esta fórmula. Esta fórmula ya la vimos en el plano para calcular la distancia entre dos puntos, se basa en el teorema de Pitágoras. Y lo que tenemos que hacer para calcular la distancia entre estos dos puntos es la raíz cuadrada de esta suma. Y cada sumando consta de la diferencia de las componentes elevadas al cuadrado. Ya digo que se basa en el teorema de Pitágoras y lo vamos a ver ahora con un ejemplo en concreto. Es decir, vamos a suponer que nos dan el punto P menos 1, 3, 0 y el punto Q 1, menos 1, menos 2. Pues bueno, la distancia que existirá o que hay entre el punto P y el punto Q la vamos a calcular con esta raíz cuadrada. La raíz cuadrada de, restamos componentes, 1 menos menos 1 sería 1 más 1 elevado al cuadrado, con las componentes x. Vamos con las componentes y sería menos 1 menos 3 elevado al cuadrado. Y con las z, menos 2 menos 0 menos 2 elevado al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 1 más 1, 2 al cuadrado, 4, más menos 1 menos 3 menos 4 elevado al cuadrado, 16, y más menos 2 menos 0 es menos 2 elevado al cuadrado, 4. Esto nos da la raíz de 24 unidades, que lo podemos extraer factores, nos quedaría 2 por la raíz de 6 unidades, y que más o menos es, pues bueno, casi 5, 4,9 unidades. Entonces, vamos a escribir en la coma, 4,9 unidades. Sería la distancia que hay entre el punto P y el punto Q. Esto lo podemos comprobar en GeoGebra, escribiendo los puntos, el punto P, el punto menos 1, 3, 0, vamos a ver, el punto menos 1, 3, 0, el punto Q, ahora cambiamos el nombre, el punto Q, 1, menos 1, menos 2, vamos a llamarlo P y Q, y calcularíamos la distancia del punto P al punto Q. Como veis, pues 4,9, que era lo que nos había dado. Bien, pues bueno, una vez que sabemos calcular la distancia entre dos puntos, vamos a ver cómo calcularíamos la distancia entre un punto y un plano. Vamos a verlo con un ejemplo en concreto. Nos dan este punto, el punto 3, 2, menos 1, y el plano pi, 2x menos y menos 2z más 3 igual a 0. Vale, como paso previo, o como primer paso, vamos a comprobar que el punto P no pertenezca al plano, porque si el punto P estuviera contenido en el plano, no habría distancia que calcular. Bueno, para ello, pues es bien fácil. Vamos a ver que este punto no cumple la ecuación del plano. Entonces, en el plano tenemos 2x, pues 2 por la componente x del punto, que es 3, menos y, es decir, menos la componente y del punto, que es un 2, menos 2 entonces, menos 2 por z, menos 2 por menos 1, más 3. Esto es 6, menos 2, más 2, más 3, es decir, 9. Y como 9 no es 0, pues no se cumple la ecuación del plano y entonces el punto P no pertenece al plano, que es lo que buscamos, que no pertenezca a él. Bien, entonces, una vez que sabemos que el punto P no pertenece al plano, vamos a calcular la distancia. Para ello vamos a seguir unos pasos. El segundo de ellos, una vez que el primero ha sido comprobar que el punto no está en el plano, el segundo de los pasos será calcular la recta R perpendicular al plano y que el punto P pertenezca a ella.
Es decir, yo voy a calcular un plano, voy a calcular una recta, perdón, el plano es el que me han dado, voy a calcular una recta basándome en que el punto P esté en ella y que la recta sea perpendicular al plano que me han dado. Bueno, como sabemos, para determinar una recta necesitamos un punto y un vector director. El punto, pues es el que tiene que pertenecer a ella, el 3, 2, menos 1, y el vector director lo puedo considerar como el vector normal al plano, que como bien sabemos, el vector normal al plano es el 2, menos 1, menos 2, las componentes x y z. Por lo tanto, el vector normal al plano será el 2, menos 1, menos 2. Bueno, con ello ya sé que el plano, que la recta, ya sé que la recta será la siguiente. La x será la componente x del punto 3 más 2 por lambda, primera componente del vector, la y será 2 menos lambda y la z será menos 1 menos 2 lambda. Vale, pues entonces ya tengo dicha recta. Esa recta contiene el punto P y es perpendicular al plano pi. Vamos ahora entonces con el siguiente de los pasos. Y el siguiente de los pasos es calcular la intersección de esa recta con el plano. Voy a volver a escribir la recta y hemos dicho que la recta era x3 más 2 lambda, la y era 2 menos lambda y la z era menos 1 menos 2 lambda. Bueno, pues como yo ya sé cuál es la ecuación de la recta y sé cuál es la ecuación del plano, que la escribo aquí también, la ecuación del plano era 2x menos y menos 2z más 3 igual a 0. Como yo ya sé las ecuaciones de recta y plano, voy a calcular su intersección. Recordad que para calcular la intersección lo que había que hacer era sustituir las componentes x y z de la recta en la ecuación del plano. Por lo tanto, tengo 2 por 3 más 2 lambda, menos y, es decir, menos 2 menos lambda, menos 2 por z, es decir, menos 2 por menos 1 menos 2 lambda, más 3 igual a 0. Esto da lugar a 6 más 4 lambda, menos 2 más 2 lambda, perdón, más lambda, menos 2 más lambda, más 2 más 4 lambda, más 3 igual a 0. Aquí, después de hacer operaciones, lo que nos va a quedar es 9 lambda igual a 9, a menos 9. Con lo cual, obtengo un valor de lambda igual a menos 1. ¿Qué significa que lambda sea menos 1? Bueno, pues que para lambda menos 1 voy a obtener aquí una x, una y y una z, que me van a convertir, o me van a suponer, va a suponer que eso es el punto de la recta que también va a cumplir la ecuación del plano y por lo tanto es el punto Q que buscamos. Ese punto Q entonces, pues es, si lambda decimos que es menos 1, pues sustituyendo lambda menos 1 aquí, aquí y aquí, el punto Q va a ser el 1, 3, 1. Este punto Q ya decimos que es la intersección de recta y plano y cumple, por lo tanto, ambas ecuaciones. Entonces ya, para finalizar, lo único que vamos a tener que hacer es calcular la distancia entre el punto P y el punto Q. El punto P era el 3, 2, menos 1. El punto Q es el 1, 3, 1. Por lo tanto, la distancia de P a Q, que será la distancia del punto al plano que buscamos, porque la distancia, recordad que es la línea más corta que podamos obtener entre P y el plano. Y eso lo conseguimos a través de la recta perpendicular a él. Al ser perpendicular me aseguro que esta distancia es la más corta. Entonces, ya digo que esa distancia ahora la calculamos con la fórmula que hemos visto antes, sería 1 menos 3 al cuadrado más 3 menos 2 al cuadrado más 1 más 1 al cuadrado. Es decir,
la raíz cuadrada de 4 más 1 más 4, es decir, la raíz de 9, que en este caso nos ha dado una cantidad exacta, 3 unidades. ¿De acuerdo? Bueno, esto también lo podríamos comprobar en GeoGebra. Si escribimos el punto 3, 2, menos 1, escribimos el plano 2x menos y menos 2z más 3 igual a 0, vemos que el punto P no pertenece al plano y podemos calcular la distancia directamente con el comando distancia. Bueno, en este caso el punto se llama A, el plano está llamado EC1, pues bueno, ahí tenemos la distancia, que es 3 unidades. También podríamos haber hecho el ejercicio aquí en GeoGebra paso a paso, calculando la recta perpendicular, calculando la intersección. Bueno, es otra manera de poder verlo, pero bueno, de esta manera lo vemos directamente. Por terminar en este vídeo, pues podemos comentar lo siguiente. ¿Cómo calcularíamos la distancia entre dos planos? Bueno, para calcular la distancia entre dos planos, ambos tienen que ser paralelos, porque si no son paralelos se acabarían cortando, no habría distancia que calcular. Entonces, lo primero que hay que comprobar es que alfa y pi, ambos planos, sean paralelos. Para ello, ya vimos en su momento y en otro vídeo cómo poder hacerlo, podéis acudir a él. Y una vez que nos aseguremos que ambos planos son paralelos, el siguiente punto sería, o el siguiente apartado, sería escoger un punto P perteneciente a uno de los planos, por ejemplo alfa, cualquier punto que pertenezca al plano, y a partir de ahí la distancia de P a pi la calcularíamos como acabamos de verlo en el ejemplo anterior, como calcularíamos la distancia entre un punto y un plano, ¿de acuerdo? Y, por último, ¿cómo calcularíamos la distancia entre una recta y un plano? Bueno, pues en principio también nos tenemos que asegurar de que la recta y el plano sean paralelos, porque si no lo son, de nuevo acabarían cortándose y no habría ninguna distancia que calcular. Después, siguiente paso, de nuevo, escogemos un punto P perteneciente a la recta, un punto P cualquiera que pertenezca a la recta, y una vez que lo tengamos, la distancia de la recta al plano será la distancia de ese punto al plano, que la calcularíamos de nuevo como acabamos de ver. Bien, pues con esto hemos visto la distancia entre dos puntos, la distancia entre un punto y un plano, cómo calcularíamos la distancia entre dos planos, cómo calcularíamos la distancia entre recta y plano, y dejamos para otro vídeo la explicación y algún ejemplo de cómo calcular la distancia entre un punto y una recta y cómo calcular la distancia entre dos rectas. ¿De acuerdo? Pues bueno, como siempre, espero vuestros likes si os ha gustado, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo.